Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos que guardan íntegra la fe católica. Lo prometido es deuda, tal y como quedé en los videos anteriores. Ahora presento las herejías formales de, entre comillas, Benedicto XVI, Joseph Alois Ratzinger. Este video lo haré con la máxima caridad para los benevacantes, para las personas que creen que él guardó la fe católica. Pues no es así. Ellos han sido unas víctimas, engañados, la inmensa mayoría. No, la verdad en estos tiempos es una perla preciosa, es una joya que muy pocos, por misericordia de la Santísima Trinidad, tienen. Ver la verdad y encontrarla es sumamente difícil en estos tiempos. Por eso, en atención a estas personas que creen que Ratzinger y Boctila, Juan Pablo II y Benedicto XVI guardaron íntegra la fe católica, pues se den cuenta que no es así, que han sido víctimas de un espantosísimo y cruelísimo engaño en el que muchos de nosotros estuvimos. Yo quería hacer este video en colaboración, así lo había acordado, no se pudo, parece que estoy más solo de lo que yo creía, pero esto no importa, lo que importa es servir a Cristo y a su iglesia. Primero que nada vamos a definir qué es una herejía. Una herejía es la negación de la doctrina católica de siempre. Es negar, es contradecir el derecho divino, es decir, las enseñanzas que son de derecho divino, los dogmas, es decir, la Sagrada Escritura y la tradición, mantenida hasta el Papa Pío XII. Por lo tanto, quien contradice el magisterio, quien contradice el derecho divino, la Sagrada Escritura, las enseñanzas de los papas verdaderos, pues es un hereje formal. La herejía formal implica excomunión. Entonces, a continuación les comparto una pequeña síntesis de los documentos que explican que la herejía implica una excomunión ipso facto, es decir, inmediatamente, sin necesidad de juicio previo. Código de Derecho Canónico de 1917, parte tercera, de las penas correspondientes a cada delito, título 11, de los delitos contra la fe y la Iglesia. Numeral 1965-1, penas latae sentencia, pena impuesta. Son infames ipso facto, por infamia de derecho, los apóstatas, herejes o cismáticos que han dado su nombre a alguna secta acatólica o públicamente se han adherido a ella, y si fueren clérigos los que han abandonado la fe católica, pierden ipso facto el oficio o beneficio por sentencia tácita aceptada por el derecho según prescribe el canon 188.4. Queda clarísimo que son infames ipso facto, es decir, inmediatamente los que niegan la fe católica o se han adherido a alguna secta acatólica, etcétera, etcétera. Bueno, según el canon 188.4 que más adelantito les voy a compartir. ¿Qué nos dice San Roberto Bellarmino en De Romano Pontífice 11:30? Un papa que se manifieste hereje, por ese mismo hecho cesa de ser papa y cabeza y deja de ser un cristiano y miembro de la iglesia. Vean, un hereje no puede ser papa ni católico, no lo digo yo, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice San Francisco de Sales, este gran santo, en su documento famoso y extraordinario llamado Controversia Católica, en las páginas 305 y 306, que toca este tema? Dice, cuando el Papa es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia. Esto lo hemos dicho siempre desde que inició este canal. Un hereje no puede ser papa ni puede ser católico. ¿Qué nos dice el Papa León XIII en su documento Satis Cognitum, numeral 9 de 1896? Tal ha sido constantemente, escúchenlo bien, tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres que siempre han mirado como excluidos de la comunión católica y fuera de la iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo, repito y en mayúsculas, en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Lo mismo dice Pío XII, Inocencio III, Pablo IV, que ya no les menciono sus citas porque sería hacer el video gigante. Para rematar, por si no fuera poco, les voy a compartir un documento dogmático.
que no hace más que afirmar un dogma católico que ya está desde el siglo I y que fue mantenido por todos los padres de la Iglesia, por los doctores de la Iglesia y por los papas verdaderos. Del Concilio Vaticano de 1870, Constitución dogmática, Pastor Aeternus del Papa Pío XI, nos dice: el Espíritu Santo fue dado a los sucesores de Pedro no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que, por asistencia suya, pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Ciertamente su apostólica doctrina fue abrazada por los venerables padres y reverenciada y seguida por los ortodoxos doctores, ya que sabían muy bien que esta sede, en mayúsculas, esta sede de San Pedro, siempre permanece libre del error, según la divina promesa de nuestro Señor Jesucristo al príncipe de sus discípulos: yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando hayas regresado fortalece a tus hermanos. Es decir, el Papa no puede alterar, transmitir por revelación suya doctrina nueva, no puede contradecir, solo puede someterse. Tanto el Papa como los seglares solo debemos someternos a la santa doctrina y nada más, y nada más. Bueno, este es un breve resumen porque hay muchísimos documentos que nos dicen que un hereje no puede ser ni papa ni católico, que queda separado de la Iglesia, aunque el mundo le llame católico, aunque esté sustentado por una falsa jerarquía igual de herética. No es papa quien contradice la doctrina católica, el catecismo, quien celebra misas heréticas, etcétera, etcétera. Tengo muchos más documentos, pero los vamos a dejar para otro video para no hacer esto larguísimo. Ahorita les comento, mis amados hermanos, que el dogma no cambia. Ningún papa puede cambiar los dogmas, porque el papa está para someterse al dogma, no para cambiarlo. Entonces, el dogma no cambia. Solo les voy a compartir un breve documento. A ver, ¿qué nos dice San Pedro Damiano en su documento Opúsculo numeral 36, capítulo 5, del año de 1007? Vivió del año 1007 a 1072, cardenal y filósofo. De manera que cuando se diga de una manera nueva, no se digan cosas nuevas. No se digan cosas nuevas. Vean cómo se somete al dogma de la infalibilidad papal, etc. Hay muchos más. Pío IX, en su documento, en su bula Ineffabilis Deus, la Iglesia de Cristo, guardiana y protectora de las doctrinas a ella confiadas, ni en nada los cambia, ni en nada los disminuye, ni en nada los añade. Bueno, queda esto clarísimo, ¿verdad? Hay más documentos, pero ya, no vamos a hacer largo esto. Vamos a sintetizarlo lo más posible, hacerlo lo más amable y dulce que se pueda para aquellos que están viendo estas verdades por primera vez en sus vidas. Bueno, vamos a ver. Entonces ya vimos que un hereje no puede ser ni papa ni católico, que el papa solo está para mantener la tradición y la doctrina, que toda innovación pues viene del demonio, implica herejía, porque las innovaciones son ignorar, añadir cosas nuevas a la revelación divina que no evoluciona y no cambia. Esto se ha enseñado en numerosos documentos que ya no les cito para abreviar el video, mis muy amados hermanos. Joseph Alois Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, en su juventud abrazó herejías radicalmente heréticas, era admirador del hereje, superhereje, Karl Rahner. Los promotores de Ratzinger, alias Benedicto XVI, dicen que se distanció de Ratzinger, del hereje Karl Rahner en su madurez. Karl Rahner era un conocido modernista y hereje condenado por Pío XII y rehabilitado por el falso papa Roncalli, Juan XXIII, para integrarse al Conciliábulo Vaticano II. De manera que ese concilio, entre comillas, contuvo herejías ya condenadas por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque estaba realizado por herejes condenados por la verdadera Iglesia, que llegó hasta Pío XII,
pero rehabilitados por un modernista como Roncalli. Entonces, vamos a ver qué enseña. ¿Qué fue lo que pasó con Ratzinger? Sí, efectivamente, en su madurez se distancia y tiene un pleito, entre comillas, teológico con Karl Rahner, pero no se distancia del todo. Guardó muchas herejías. ¿Cuáles herejías? Las contenidas en el Concilio Vaticano II, como vamos a demostrar a continuación con detalles, con pelos y señales, dando nombres de documentos, fechas, para que cualquiera que quiera lo compruebe. Mis muy queridos amigos que creen que Benedicto XVI fue papa y fue católico. Bueno, vamos a empezar con las herejías judaizantes de Joseph Ratzinger. A ver, Benedicto XVI enseña, entre comillas, Benedicto XVI enseña que Cristo no es reconocible en el Antiguo Testamento. Esto es una super herejía. Vamos a ver. Benedicto XVI, en su libro Dios y el Mundo, del año 2000, página 209, para quien quiera verificarlo, enseña lo siguiente. Dice, como es natural, también se puede leer el Antiguo Testamento al margen de Cristo. Al margen de Cristo. El dedo que lo dirige, es decir, el dedo que dirige al Antiguo Testamento, que lo dirige a Cristo, no es tan claro. Esto enseña Ratzinger. Y continúa Ratzinger, y si los judíos no pueden verlo consumado en él, no es solo por malignidad. Bueno, esto es una super herejía. Aquí hay más. Dice, en el mismo libro Dios y el Mundo, Ratzinger enseña en la página 150 a 151, dice lo siguiente, Benedicto XVI, el no a Cristo, es decir, el decir que Cristo no es el Hijo de Dios, repito, el no a Cristo lleva, por un lado, a los israelitas a una situación de conflicto con la posterior actuación por la posterior actuación divina, pero al mismo tiempo sabemos que ellos, o sea, los judíos, los israelitas, tienen asegurada la fidelidad de Dios, no están excluidos de la salvación. Bueno, con esto Ratzinger está negando la Sagrada Escritura y el magisterio de 2000 años de los papas verdaderos. Aquí vienen las refutaciones. Esto es lo más fácil de refutar. Dice, Primera de Juan 2, 23 al 24. Claro, tomado de una Biblia verdadera, de una Biblia antigua, anterior a 1958, es decir, hasta Pío XII. Es una Biblia de 1953, que nos dice lo siguiente: cualquiera que niega al Hijo tampoco conoce al Padre. Quien confiesa al Hijo también tiene al Padre. Claro, si toman una Biblia modernista va a decir diferente. Yo tomé una Biblia auténtica antes de que las mutilaran, las modificaran. Vamos a la siguiente refutación, a esta herejía de Ratzinger, que dice que no necesariamente se debe reconocer a Cristo en el Antiguo Testamento y que los israelitas están justificados y tienen la fidelidad de Dios. Dice, Primera de Juan, dice la palabra de Dios a través de su discípulo Juan, del evangelista Juan, en la primera carta de Juan 2, 22, dice, pregunta, ¿quién es mentiroso? ¿Quién es mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo o Mesías. Ese tal es un anticristo que niega al Padre y al Hijo. Vean, estas son sentencias, es decir, es un dogma. Quien duda o rechaza estas declaraciones de la Sagrada Escritura sencillamente no es católico, está ya excomulgado. Ratzinger las niega, ya como les leí anteriormente. Por si no fuera poco, veamos lo que dice Juan 5, 39 y 45 al 46. Vamos a hacer una síntesis. Dice Juan en la Sagrada Escritura, dice así: escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí. Vean cómo aquí dice dice el mismo Cristo que las Sagradas Escrituras dan testimonio de él, no como dice Ratzinger. Miren, voy a citarles las palabras de Ratzinger. Dice, como es natural, dice Ratzinger, se puede leer el Antiguo Testamento al margen de Cristo.
El dedo que lo dirige a Cristo no es tan claro. Bueno, está contradiciendo al mismo Cristo que dice, escudriñad las Escrituras, ya que pensáis, o sea, dirigiéndose a los fariseos, a los judíos, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna, son ellas las que dan testimonio de mí. No penséis que soy yo quien os va a acusar delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Si creyereis a Moisés, me creeríais a mí también, pues de mí escribió él. Es decir, de mí escribió Moisés, dice nuestro Señor Jesucristo. Imagínense la refutación con las mismas palabras del Hijo de Dios. Vamos más atrás, vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice Zacarías en 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, tal y como entró el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a Jerusalén. Los fariseos y escribas leían esto y no lo podían reconocer. Ratzinger dice puras herejías. Bueno, quiero decirles que estas enseñanzas de Ratzinger fueron sostenidas hasta su muerte. Es solo la ejecución del plan del Concilio Vaticano II en su documento Nostra Aetate, que está plagado de herejías que legitiman a los judíos. ¿Qué nos dice el Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia, Cantate Domino, documento Cantate Domino de 1441? La Santa Iglesia cree, firmemente profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente paganos, o sea, está hablando de los que no están en el seno de la Iglesia Católica, los que no son católicos, no solamente paganos, sino también, y en mayúsculas, los judíos o herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego del infierno, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. Palabras de un papa verdadero en un concilio, en el Concilio de Florencia. Vean cómo lo que enseña Ratzinger contradice la Sagrada Escritura y al magisterio católico. ¿Qué nos dice todavía para rematar? ¿Qué nos dice San Ambrosio en el Sermón 37, en su documento Las dos barcas? La infidelidad de la sinagoga, es decir, de los judíos, es un insulto al Salvador. Por eso eligió la barca de Pedro y abandonó la de Moisés. Es decir, él rechazó la sinagoga infiel y adoptó la iglesia creyente. Este es el verdadero magisterio católico que viene desde Cristo, San Pedro, hasta Pío XII. Verdadero magisterio católico sobre el tema, este tema de los judíos, llamados hermanos mayores por el falso Papa Juan Pablo II, que les decía hermanos mayores. Ese es un término que se inventaron los falsos papas creadores y derivados del Concilio Vaticano II. Es una mentira que contradice todo lo que les he leído. Ellos no tienen al Hijo ni al Padre. Quien no tiene al Hijo no tiene al Padre, según la Sagrada Escritura. Entonces no son el pueblo de Dios ni gozan de la fidelidad de Dios, como dice Ratzinger y todos los papas falsos del conciliábulo. El verdadero magisterio católico sobre ellos, sobre los judíos, lo pueden ampliar para que quienes se interesan en este tema en la bula excelente y esclarecedora, Bula Hebrearum Gens de su santidad San Pío V, un papa extraordinario. También pueden leer el documento del Papa Clemente VIII, que se escribe así para que lo busquen, para los que no sabemos pronunciar bien el latín, se escribe Caeca et Obdurata Abreorum Perfidia. Léanlos, los pueden conseguir en Google, para que vean el verdadero magisterio católico sobre este problema de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? A los que en tiempos de Cristo, ahora y durante 2000 años, han atacado y rechazado al Hijo de Dios. Los judíos persiguieron a muerte al Hijo de Dios. Bueno, ¿qué hace Ratzinger y Bobtila defendiéndoles, llamándoles hermanos mayores, cuando nuestros hermanos son aquellos que profesan íntegra la fe católica? Bueno, ya vimos que un hereje no puede ser papa ni católico, ¿verdad?
Entonces vamos a pasar a otras herejías de Ratzinger. Vamos a pasar a otras herejías de Ratzinger que van más allá de este tema, sino que abarca a todas las a las demás falsas religiones, no solo al judaísmo, que es una falsa religión herética por negar al Hijo de Dios, ni más ni menos. Vamos a ver qué dice sobre los musulmanes, sobre los protestantes, sobre otros herejes. A ver, vamos a ver. En su discurso del 18 de mayo del año 2006, Benedicto XVI, entre comillas, Joseph Ratzinger, dice lo siguiente: es importante que en todo lugar en el mundo cada persona pueda pertenecer a la religión de su elección. Bueno, esta es una herejía que Ratzinger ejecuta, ya no como, entre comillas, cardenal, sino como, entre comillas, papa. La expone infinidad de veces. Aquí solo hacemos una pequeñísima síntesis de la cascada de herejías de Joseph Ratzinger. Bueno, en su libro, Ratzinger en su libro Verdad y Tolerancia, ¿qué título? Verdad y Tolerancia, de 2004, página 206, dice: el hecho de que en toda edad, han sido y todavía hay santos paganos. Bueno, al igual que Bergoglio, que el falso Papa Bergoglio, alias Francisco, que acaba de nombrar santos no católicos, entre comillas santos. Bueno, para que vean que tanto Benedicto XVI como Francisco ejecutan las mismas herejías, no hay diferencia. Solo Francisco es más descarado, más abiertamente herético, más escandaloso, pero ejecutan las mismas herejías. Aquí viene la reputación de un verdadero papa, para que veamos en una sola cita todo lo que se enseñó durante 2000 años, porque esto que les voy a leer se enseñó a través de papas, de catecismos verdaderamente católicos. ¿Qué dice el papa, verdadero papa, Eugenio IV, que definió infaliblemente? Dice, el papa Eugenio IV definió infaliblemente que los paganos que mueren van al infierno. Dice Eugenio IV, todos los que están fuera de la Iglesia Católica, no solo los judíos o herejes cismáticos, pueden compartir la vida eterna. Bueno, ya les había compartido este documento para que vean que no es cierto lo que dice esto. Ahora, la herejía de la libertad religiosa contenida en el Concilio Vaticano II está condenada por la Iglesia, como veremos más adelante. Benedicto XVI, entre comillas, en agosto de 2005, en un discurso sobre el hereje protestante Roger de Taizé, fundador de la secta protestante de Taizé, pronunció las siguientes palabras. Las pueden encontrar en internet porque son fáciles de encontrar. Dice Ratzinger: el hermano Roger Schulz, era su verdadero apellido, está en manos de la bondad eterna. Bueno, ya vimos por los papas verdaderos que los herejes, cismáticos, paganos, no van al reino de los cielos por estar excluidos de la Iglesia Católica, a menos que se conviertan antes de morir. Bueno, Taizé no dio ninguna señal de arrepentimiento y murió en su herejía. Benedicto XVI, discurso a los protestantes en el Día Mundial de la Juventud del 19 de agosto de 2005, dice: el hermano Roger Schulz ya nos está visitando y hablando desde las alturas. O sea, dice Ratzinger que este hereje protestante está en el cielo. Esto en ejecución de las herejías del documento del Concilio Vaticano II, entre comillas, llamado Unitatis Redintegratio, que contradice todo el magisterio católico, legitimando y justificando a las sectas heréticas protestantes, multicondenadas por la verdadera Iglesia durante 500 años, desde que surgió esa herejía satánica. Aquí viene la reputación de un papa verdadero. No me crean a mí. ¿Qué dice su santidad el Papa Gregorio el Grande? La Santa Iglesia Católica enseña que no es posible adorar a Dios excepto en ella. Repite lo mismo de todos los papas. El Papa Gregorio XVI, en su documento Sumo Igitur, numeral 2 de 1832, nos dice lo siguiente: por último, algunos de estas personas equivocadas intentan persuadirse y persuadir a otros que no son salvos solo
en la religión católica, sino que, perdón, que son salvos no solo en la religión católica, sino que aún los herejes pueden alcanzar la vida eterna. Está condenando a quienes dicen que los herejes pueden alcanzar la vida eterna. Es un dogma de la Iglesia, dogma sostenido, aunque no ha sido promulgado oficialmente, pero siempre sostenido, enseñado por todos los papas, en concilios, en infinidad de documentos, en catecismos, etcétera, etcétera, que fuera de la Iglesia no hay salvación y que solo dentro de la Iglesia hay salvación. Entonces, Benedicto XVI contradice este dogma. Por lo tanto, según lo estudiado al principio del video, Ratzinger está en herejía. ¿Y la herejía qué es? La exclusión implica excomunión, es decir, fuera de la Iglesia. Ratzinger, entre comillas, Benedicto XVI, en su encíclica, entre comillas, encíclica Deus Caritas Est, del 25 de diciembre de 2005, numeral 31, para quien quiera comprobarlo, dice: la caridad no puede ser usada como medio en función de lo que hoy se indica como proselitismo. El amor es gratuito, no se ejerce para alcanzar otros fines. O sea, está diciendo que el amor no es el proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? Es el difundir, es someterse a Cristo y obedecerle cuando manda a los apóstoles a predicar por todo el mundo para que las gentes se conviertan y se puedan salvar. Ratzinger dice que no es necesario. Dice Ratzinger, la caridad no puede ser usada como medio en función de lo que hoy se indica como proselitismo. Está diciendo lo mismo que el falso papa Bergoglio, alias Francisco, que en su mensaje de hace como 7 años, un mensaje que se vio en un video, habla sobre que todas las religiones, que vayas a abrazar a los hermanos que no son católicos, que son paganos, y que no hagas proselitismo. Es el mismo magisterio de Benedicto XVI, entre comillas, y de Francisco. Es la misma herejía. Aquí se los estoy demostrando. Les doy la cita del documento en una encíclica supuestamente, donde está hablando, entre comillas, ex cátedra, en una encíclica, y enseña una herejía Ratzinger. Bueno, aquí viene la refutación, ni más ni menos que de Dios mismo a través de Marcos 16:15. Dice Cristo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, entonces, tanto Ratzinger como Bergoglio contradicen a Cristo. Benedicto XVI dice el 24 de septiembre de 2007 en su discurso a los obispos ucranianos, dice: la iglesia subsiste en la iglesia católica. Bueno, esto como si hubiera más gente fuera de la iglesia católica que pertenece a la iglesia de Cristo. O sea, separa la iglesia de Cristo de la iglesia católica. Esto es una herejía. Bueno, como cardenal, Ratzinger, en su documento Principios de Teología Católica, católica entre comillas, del año de 1982, dice: ¿el Concilio Vaticano II debería ser renovado? Bueno, dice: la Iglesia no puede retornar a los principios del sílabus del Papa Pío IX, del Papa Pío IX. El deber está en descubrir lo verdadero del concilio y encontrar lo que desea. Bueno, aquí abiertamente Ratzinger se quita la máscara. Es de las pocas veces que se quita la máscara y dice que no puede seguir a un papa, a un papa verdadero en el sílabus de errores. ¿Qué es el sílabus de errores del Papa Pío IX o Pío IX? Es un documento que publica con una serie de herejías que están condenadas, que hay que rechazar, que como fieles tenemos que rechazar porque contradicen ¿a quién? A Dios mismo, y al magisterio de la Iglesia Católica, que está sometido a las verdades divinas, que no altera, que no cambia, que no modifica, que no evoluciona porque es de origen divino. Entonces está Ratzinger negando el sílabus de errores publicado por un verdadero Papa católico sometido a Cristo y al magisterio bimilenario. Vean la impresionante herejía. Bueno, siguiente herejía de Ratzinger. Son
miles, o sea, si les doy todas, hacemos un video de 48 horas, ¿sí? Vamos a sintetizar para hacer este video lo más digerible posible y lo más sencillo. Dice Ratzinger, Alex Benedicto XVI, en su discurso del 13 de diciembre de 2007 al embajador de Kuwait. Esto lo pueden comprobar en internet. Dice: el derecho de la libertad religiosa está fundada en la dignidad inviolable de la persona. Bueno, vamos a ver la refutación de un verdadero papa. El Papa León XIII, un papa extraordinario que les recomiendo estudiar. Vean lo que hizo en su documento Custodi di che la Fede, es decir, Custodios de la Fe, del año de 1892, nos dice: no tener amistad o familiaridad con masones. Perdón, me equivoco, me salté el documento, perdón. El Papa Gregorio XVI, en su documento Inter Proecipius, numeral 14 de 1884, nos dice lo siguiente: los sectarios van propagando bajo el nombre de libertad religiosa. Es decir, la libertad religiosa, el derecho de profesar la religión que se quiera, la religión de la elección de cualquiera, es decir, la elección de elegir una religión pagana, una religión hecha por demonios, siempre fue condenada por la Iglesia Católica. Por eso el Papa Gregorio XVI nos dice: los sectarios, van propagando bajo el nombre de libertad religiosa, siempre condenada. Se les puede aquí compartir decenas de documentos que condenan la libertad religiosa como una herejía de papas verdaderos. Y Ratzinger, ¿qué enseña en su discurso de 2007 al embajador de Kuwait? El derecho a la libertad religiosa está fundada en la dignidad inviolable de la persona. Es una herejía absoluta. León XIII nos dice, en el documento que les acabo de citar también hace un momento, Custodi di che la Fede, dice: no tener amistad o familiaridad con masones, y no solo con libertinos e impíos que promueven el carácter de la secta, sino también en aquellos que se ocultan bajo la máscara de universal tolerancia, de respeto a todas las religiones. Cualquiera que haya leído los heréticos documentos del, entre comillas, Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, los documentos Nostra Aetate y Unitate Redintegratio, se darán cuenta que están llenos de esta herejía de la tolerancia a otras religiones, así también como los discursos de los falsos papas que vienen desde Juan XXIII hasta el actual Francisco, pasando por Botila, Juan Pablo I, todos han ejecutado la misma herejía de la libertad religiosa. Todos se han sometido al Concilio Vaticano II, ¿sí? Todos ellos están sometidos al Conciliábulo Vaticano II, todos. Han ejecutado la misma herejía como un plan trazado ya por la masonería. La masonería, para quienes la han estudiado, aunque sea superficialmente, saben perfectamente que en la masonería uno de los principios fundamentales es la tolerancia religiosa, la tolerancia a la libertad religiosa. Entonces, es lo mismo que enseña el Concilio, entre comillas, Vaticano II y sus 6 falsos papas, creadores y derivados de este. Lo han enseñado. Vean los discursos de Juan Pablo II, entre comillas, los eventos de Asís, donde reza con herejes, donde los llena de elogios, donde se deja hacer limpias por brujas, por chamanes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es el mismo magisterio que viene del conciliábulo, ejecutado por los 6 falsos papas, creadores y derivados de él, y ejecutado por, entre comillas, Benedicto XVI, con un disfraz que les ha servido de mucho, de tradicional, pero es un disfraz, como ya lo estoy demostrando ahorita, y es irrefutable. Nadie en el mundo puede refutar esto, porque no es mi opinión, es la verdad, y está documentada, y con un poquito de esfuerzo y tiempo lo pueden comprobar todos, absolutamente todos los que quieran y amen la verdad. Los que odian la verdad van a cortar este video, porque mis videos son vistos muy pocos minutos por los modernistas, porque no soportan la verdad, desgraciadamente. ¿Qué dice Ratzinger el 18 de diciembre de 2005 en su discurso al embajador de Islandia? Dice:
atentando al mismo tiempo, ay Dios mío, a ver, ahí, así, dice, alentando al mismo tiempo el respeto hacia todas las religiones, dice Ratzinger en 2006 en su discurso, hablando revestido como supuesto papa, ¿sí? No está hablando en secreto a un amigo, no. Está haciendo un discurso público sobre un tema dogmático. Es decir, está ejecutando una herejía de manera pública, repetida durante toda su vida y hasta su muerte. Es una herejía sostenida, es decir, una herejía formal, y la herejía formal implica excomunión ipso facto sin necesidad de juicio, como ya compartí en los documentos al principio del video. Continúa Ratzinger. El 22 de febrero de 2007, en un discurso acerca de la Eucaristía, repite la misma herejía del Concilio Vaticano II. Los cristianos no católicos pueden ser admitidos a la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación. Esta es una tremenda herejía. Un hereje no puede estar en comunión con la Iglesia, no puede recibir el cuerpo de Cristo porque comete un sacrilegio terrorífico. Vean las herejías que dice Ratzinger. Bueno, en Asís, en uno de los eventos de Asís, dando continuidad a los heréticos, espantosos eventos realizados por el falso Papa Juan Pablo II, entre comillas, Boctila, Ratzinger hace un evento igual, rezando con herejes y paganos y cismáticos, con todo tipo de herejes, líderes de falsas religiones, porque las religiones falsas son demonios. Vean la Sagrada Escritura. Las religiones falsas son, los dioses falsos, entre comillas, son demonios, fundadores de falsas religiones. Ese es el verdadero magisterio católico sostenido desde Cristo hasta Pío XII. No es mi opinión. Bueno, Benedicto XVI en Asís, en 2006 dice, íntimo lazo existente entre la relación con Dios y la ética del amor que se registran entre todas las grandes tradiciones religiosas. Otra herejía ecuménica, más de Ratzinger. Aquí viene la refutación de un verdadero papa, el Papa Pío XI, en su documento Mortalius Animos, donde nos dice, no pueden obtener la aprobación de los católicos tales tentativas fundadas sobre la falsa teoría, repito, falsa teoría, que supone buenas y laudables todas las religiones, están en el engaño y error y repudian la verdadera religión católica. Vean cómo habla un papa verdadero y vean cómo habla Ratzinger, contradiciendo la Sagrada Escritura y el magisterio bimilenario de la Iglesia Católica. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vean cómo un simple seglar como yo, que no soy ni siquiera doctor en teología ni nada, soy un simple seglar sometido, ojo, sometido a la doctrina católica, porque ni le quito ni le pongo, solo transmito. Por eso no necesito doctorados, no necesito absolutamente nada más que el deseo de compartir el magisterio católico de siempre, de 2000 años, para refutar el falso magisterio de los falsos papas creadores y derivados del Conciliábulo Vaticano II. Porque es muy fácil hacerlo, solo hay que tener el deseo de conocer la verdadera doctrina, compararla con el magisterio de estos señores y contraponerla para que vean que es agua y aceite, es decir, es total y absolutamente incompatible, porque todos los falsos papas creadores y derivados del Conciliábulo Vaticano II ejecutan las mismas herejías contenidas en el Conciliábulo. Solo ejecutan un plan, ellos no inventan sus herejías, ellos se someten al demonio, hacen al revés que nosotros, se someten a un concilio lleno de plagado de herejías. El Concilio Vaticano II no solo es herético, sino que es altamente peligroso porque es ambiguo, porque comparte dos magisterios comparte, ¿sí? Comparte partes del magisterio católico de siempre y mete las herejías más abajito, o viceversa. Es decir, es ambiguo.
Esto es típicamente masónico, ¿sí? La masonería siempre usa esa dualidad, el doble discurso. ¿Para qué? Para justificarse. Es como decir, a ver, digo una herejía, pero dije una verdad. Entonces estoy enseñando dos magisterios al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que no se me acuse tan fácilmente de herejía, para que se diga que que expresé la tradición. Cuando estás expresando tradición, estás expresando herejía. Quien ha leído completos los infames documentos encontrarán partes de la tradición, pero la Iglesia siempre enseña que un documento que contenga una más mínima herejía debe ser desechado por completo, porque está llevado por el demonio, Entonces, en fin, bueno, es tan claro como el agua. Ratzinger, el 21 de octubre de 2007, en su discurso a los jefes de religiones mundiales en el Meeting Interreligioso por la Paz de Nápoles, dice, a la cual la Iglesia Católica mira con sincero respeto y cordial atención, es decir, a todas las religiones no católicas. Ratzinger, el 6 de noviembre de 2008, en su discurso a los líderes musulmanes y a los otros participantes del Fórum Católico Musulmán, dice que los musulmanes adoran a Dios y que son parte de la familia de los católicos. Ratzinger, en su discurso del 22 de diciembre de 2006, en su discurso de este día, que lo pueden checar en internet, dice, mi visita a Turquía me ha ofrecido la ocasión de mostrar mi respeto por la religión islámica que el Concilio Vaticano II, en su documento Nostra Aetate, numeral 3, nos ha destacado como una justa actitud. Vean cómo el mismo Ratzinger confirma lo que les acabo de decir. De decir, él ejecuta las órdenes del Concilio Vaticano II en su documento Nostra Aetate, que es un documento para las religiones no cristianas, donde las llena de elogios. Léanlo todito y van a ver. Dice partecitas de la tradición, pero avienta unas herejías que contradicen a Cristo mismo y al magisterio de la Iglesia Católica, hasta el último Papa Pío XII. Entonces, bueno, tenemos una cascada de documentos heréticos de Ratzinger. Yo tengo preparado en varios cuadernos muchas de estas herejías. A ver, vamos a otras, que aquí hay otros dos cuadernos, señores. A ver, vamos a ver. Dice, entre comillas, Benedicto XVI, Ratzinger, en su mensaje a los jóvenes en París el 25 de marzo de 2011. Dice, si vamos a construir un mundo de libertad, igualdad y fraternidad, entonces los creyentes y no creyentes deben sentirse libres de ser solo eso. Bueno, aquí está pronunciando la frase masónica, de origen masónico, y pronunciada por la herética, masónica e infernal Revolución Francesa. Revolución masónica, creada por masones, para tumbar la monarquía francesa. La monarquía francesa. Porque la monarquía es de derecho divino y está impuesta por Dios. No solo en las Sagradas Escrituras, sino en el cielo. Quien conoce las Sagradas Escrituras sabe que el cielo funciona como una monarquía. La Santísima Trinidad es el Rey. La Reina es la Santísima Virgen, la Madre de Dios, quien lo tuvo en su vientre, la Madre de Dios. A quien están sometidos los ángeles, porque quien sabe las letanías, a la Virgen María bendita, sabe que se reza Reina de los Apóstoles, Reina de los Confesores, de las Vírgenes, de los Mártires, de los Ángeles, etcétera, Reina de la Iglesia. Es una monarquía, está hablando de reinado, Cristo Rey. Bueno, la masonería, para demoler el antiguo orden mundial, que era una monarquía, eran monarquías católicas en la cristiandad, lo que hoy se le llama Europa, nombre pagano, la cristiandad. Los reyes católicos sustentaban, protegían y apoyaban al Papa, aunque tenían algunas diferencias
en cuanto a poder, en cuanto a decisiones, en doctrina estaban totalmente sometidos al Papa de Roma, que vivía en lo que hoy se llama Vaticano, pero que eran los estados pontificios. La masonería crea revoluciones en todo el mundo bajo estos principios de libertad religiosa expresados por Ratzinger y promulgando la masónica frase de libertad, igualdad y fraternidad que Ratzinger, alias Benedicto XVI, repitió el 25 de marzo de 2011 en su mensaje a los jóvenes de París, y lo pueden verificar en internet. Lo mismo dijo Boktila, que también pidió el nuevo orden mundial, que promulgó la misma frase de libertad, igualdad y fraternidad. Más grave aún, más grave aún. A ver, Ratzinger en 1990, bueno, como entre comillas cardenal, para que vean que desde antes ya dijo herejías, en su documento Cooperadores de la Verdad, verdad entre comillas, afirma que hay tantos caminos que llevan al cielo y a la salvación. O sea, niega el dogma de que solo dentro de la iglesia hay salvación. Herejía contenida en Nostra Aetate. Y más grave aún, Ratzinger, en su misa de gallo del 25 de diciembre de 2005, como supuesto papa, más bien papa de una falsa iglesia, con una falsa misa y con falsos sacramentos, dice Ratzinger: la fuerza vivificante de la luz te alienta y compromete a la construcción de un nuevo orden mundial fundado sobre las relaciones éticas y económicas justas. O sea, Ratzinger, al igual que Boktila, pidió el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? O novus ordo seculorum, según se lee en el billete de $1, donde viene la frase novus ordo seculorum, nuevo orden de los siglos, frase masónica sobre una pirámide nubia. Cualquiera puede ver esto, cojan el billete de $1 y viene la pirámide, una pirámide masónica, con el ojo que todo lo ve, símbolo usado por la masonería, tomada de la verdadera iglesia, pero la masonería toma de aquí y de allá, bueno, y pronuncian esta frase que pronuncian los falsos papas, creadores y derivados del Concilio Vaticano II, de el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial comienza precisamente con la Revolución Francesa. Ya había tenido un antecedente con el humanismo introducido por el llamado Renacimiento. Es el primer golpe que da el demonio a través de la masonería, que en ese tiempo era una secta oculta, porque la masonería tiene 2000 años y se funda para destruir la iglesia. Estuvo oculta y en 1717 se hace pública a través de las 4 logias de París. Bueno, han buscado imponer el nuevo orden mundial a través de revoluciones, tumbando las monarquías e imponiendo las, entre comillas, democracias, creando el comunismo a través de los masones y judíos, Lenin, Trotsky en Rusia y en muchos países de Europa y en América. Revoluciones para tumbar que las monarquías, que son ¿qué? De derecho divino, y las democracias son cosa del demonio. Por más bonito que suenen, es un medio para tumbar e imponer, para tumbar al antiguo orden mundial, basado en la Sagrada Escritura, e imponer el nuevo, que está basado en las libertades, etcétera, etcétera, en las democracias, etcétera, etcétera. Entonces Ratzinger pide el nuevo orden mundial, al igual que Boktila. Bueno, más grave aún, fue más allá Ratzinger. En su, entre comillas, encíclica Caritas in Veritate, propone una verdadera autoridad política mundial, Dice Ratzinger que debería actuar para gobernar la economía mundial, para sanear las economías. ¿Qué pretende la masonería? Un gobierno único, una moneda única, una religión única, sometidas al anticristo, es decir, al Mesías nuevo que esperan los infernales, hijos del demonio. Eso. Entonces, aquí ya no solo está pidiendo el nuevo orden mundial, no solo está pidiendo
o pronunciando la frase masónica libertad, igualdad y fraternidad. No, está pidiendo una autoridad única mundial. Cualquiera que haya leído Apocalipsis sabe que el anticristo va a ser una autoridad única mundial. Por eso, ejecutando las órdenes de los documentos heréticos del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate y Unitatis Redintegratio, los 6 falsos papas, creadores y derivados del conciliábulo, han ejecutado las herejías ecuménicas, han firmado acuerdos con herejes y cismáticos para proyectos comunes, para celebrar liturgias comunes y unirlo todo. El Consejo Mundial de Iglesias es un organismo internacional para la unión de las religiones, al cual el Vaticano actual no pertenece, pero que ha liderado y ha dirigido y ha colaborado con él, porque es el objetivo del Concilio Vaticano II, unirse con las falsas religiones, entre otras muchas más maldades. Entonces, Ratzinger ejecuta este plan masónico iniciado hace 2000 años para destruir la Iglesia, imponer las democracias, etcétera, tumbar las monarquías católicas e imponer la unión de religiones, que ya se concretó con el proyecto de las religiones abrahámicas, estos 3 monumentos, 3 iglesias que unen a judíos, sí, es decir, a judíos, a cristianos y a musulmanes en un solo credo. Eso hizo Ratzinger con sus eventos de Asís. Quien guste verlos, Benedicto con su evento de Asís y Bergoglio, alias Francisco, también con su evento de Asís. Todo lo pueden ver, vean cómo rezan con herejes, vean cómo no tratan de convertirlos como nos manda nuestro Señor Jesucristo, como hizo la Iglesia siempre, sino que rezan con ellos y dicen, está bien, tal cual dice el falso Papa Francisco, alias Bergoglio. Verifíquenlo y verán que es así. Tengo aquí miles de documentos. A ver, aquí les va otro. A ver, Ratzinger el 19 de agosto de 2005 en su discurso a los protestantes en el Día Mundial de la Juventud dijo, ¿qué significa restaurar la unidad de todos los cristianos? Dice, ¿qué significa restaurar la unidad de todos los cristianos? Esta unidad no significa lo que podría llamarse ecumenismo de regreso. Absolutamente no. Eso dice el falso Papa Ratzinger. Esto lo han enseñado todos los falsos papas, Boctila. Es decir, está negando el mandato de Cristo de convertir a los herejes, a los paganos, para que se puedan salvar. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren convertirlos? Porque se quieren unir a ellos sin que exista una conversión a la verdadera iglesia. El Novus Ordo, la iglesia derivada del Concilio Vaticano II, no es la iglesia católica. San Pío X nos enseña en su catecismo que la Iglesia Católica es el conjunto de fieles que guardan íntegra la fe católica. Es decir, no se puede ser católico y ser hereje, como se dijo al principio de este video. ¿Por qué? Porque la herejía implica excomunión. La herejía implica excomunión. Entonces, no se puede ser católico y hereje al mismo tiempo. Por lo tanto, esta unión con religiones paganas, con herejes, con cismáticos, es una herejía que contradice a Cristo y al magisterio católico y está fomentada para crear la iglesia del anticristo, ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces, por eso dice Ratzinger que no se puede, que no necesariamente se puede reconocer a Cristo en el Antiguo Testamento, que los judíos no tienen culpa por no reconocer a Cristo, etc. ¿Por qué? Porque es la forma de fomentar la unión de las religiones y legitimar a aquellos que rechazan la divinidad de Cristo, como si hubiera verdad en sus religiones. Dios nos dice en la Sagrada Escritura que aquel que niega al Hijo está negando al Padre. Entonces, no pueden ser salvos, ni pueden ser buenos, ni pueden ser admirables, como lo señala el Concilio Vaticano II, conciliábulo, como lo señala el falso Papa Pablo VI y los demás falsos papas. Entonces, ¿qué tenemos? El Novus Ordo, que es la iglesia derivada del Concilio Vaticano II, que es que niega la tradición, que es una secta herética, más. Es la gran ramera del Apocalipsis, que eclipsa a la verdadera iglesia. Eclipsa a la verdadera iglesia. La iglesia católica no puede morir, esto es otro dogma, pero
también es otro dogma, porque viene en el catecismo, en los catecismos católicos, San Pío X lo explica, que la Iglesia Católica en los últimos tiempos era una minoría. Una minoría. ¿Y qué nos dice Cristo en la Sagrada Escritura? ¿Acaso encontrará el Hijo del Hombre fe sobre la tierra cuando vuelva? Que la verdad en estos tiempos es una perla preciosa, que si la encuentras no la puedes dejar ir. Y la verdad tiene que ser dicha aún ahora en tiempos del anticristo. El anticristo se divide en dos partes, en el sistema del anticristo y en el anticristo persona, que aún no aparece o no se manifiesta como tal públicamente, pero que será el gran pacificador de la guerra que está por venir. Ojo con esto. Entonces, bueno, con este video, con esta investigación, queda demostrado que Joseph Ratzinger ejecutó herejías masónicas, herejías protestantes, herejías de todo tipo en su vida. Sí se distanció de Karl Rahner, pero se acercó más a preparar la iglesia del anticristo. El Novus Ordo es una secta herética gigantesca que tiene millones de adeptos. Pero es una secta protestante, tiene una misa protestante. Quien quiera verlo, lo digo en cada video, puede ver en YouTube lo que es la misa, videos de la misa luterana anglicana. Pongan misa anglicana, que es luterana, es decir, herética, diabólica, porque aparenta ser una adoración de Dios, pero está plagada de herejías. La misa anglicana es igualita a la misa, entre comillas, misa nueva, entre comillas, introducida por el falso Papa Pablo VI. Esa misa a la que todos asistimos por décadas y décadas es una copia de la misa anglicana, incluso más herética. Más herética. Esto es facilísimo de comprobar. Ya lo he dicho en muchos videos y lo tengo que decir porque casi nadie lo sabe, porque es un secreto. Es increíble que no lo sepan, pero es fácil de comprobar. Más grave aún, bueno, por si no fuera poco, los sacramentos introducidos por Montini, el falso Papa Pablo VI, a finales de los 60, también en ejecución a las órdenes del Conciliábulo Vaticano II, también son una copia de los sacramentos luteranos, anglicanos, protestantes, declarados nulos e inválidos por el Papa León XIII en su bula Apostolicae Curae. Se escribe Apostolica Curae, recomiendo leerla de principio a fin, porque no tiene desperdicio como los documentos de los verdaderos papas. Ahí lo dice. El problema de los nuevos sacramentos, bueno, nuevos entre comillas, ya tienen varias décadas, es que son nulos e inválidos. No es mi opinión, es el magisterio de la Iglesia Católica, de León XIII, de Pablo IV, que dice lo mismo, de Pío XII y de Inocencio III. Bueno, me equivoqué con el último nombre, no, Inocencio, de Pablo IV, Pablo IV y otro papa más, ya que ahorita se me olvidó el nombre. Ellos lo dicen y lo confirma el Papa León XIII ahí en la encíclica. Vean que no es mi opinión, yo solo me someto a la única y verdadera doctrina católica y me atrevo a hacerla de pastor cuando soy una oveja en un mundo lleno de lobos. Peor aún, lleno de serpientes. Mucho peor aún, lleno de dragones ya. Porque en Apocalipsis se habla de un dragón, o sea, una serpiente que le salieron alas, ¿sí? Cuidado. Entonces, no requiere ser un genio, ni un doctor de la iglesia, ni ser un sacerdote para poder hablar de estas cosas. Es necesario que en la batalla los soldados rasos tomen liderazgo, alcen la voz para seguir la lucha por Cristo. Porque la Iglesia Católica es una lucha. En la verdadera liturgia, es decir, en la verdadera misa católica, que es la misa tridentina, declarada a perpetuidad por el Santo Papa San Pío V en su Bula Quo Primum Tempore, dice lo siguiente, se menciona por lo menos una vez la frase contenida en las Sagradas Escrituras: Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos.
no la frase masónica que se reza en la, entre comillas, liturgia de la falsa misa del Novus Ordo, introducida por el falso Papa Pablo VI, que dice Dios del universo. La frase Dios del universo no está contenida en las Sagradas Escrituras. La frase Dios del universo viene del nombre que le dan los masones a su Dios, que no es el verdadero Dios, y le llaman gran arquitecto del universo, Gadú, gran arquitecto del universo. Citado en la misa de Montini, en la nueva misa verán que ahí se repite la frase Dios del universo, que no es el Dios verdadero, porque es una misa protestante llena de herejías. La herejía, que es algo que está excluido de la iglesia. ¿Por qué es herética la misa protestante? O la misa nueva esta a la que van muchos que creen que son católicos y desgraciadamente no lo son. Tiene herejías protestantes, la herejía del sacerdocio del pueblo, donde los seglares o laicos participan, rezan demasiado, cosa que no se permite en la verdadera misa, pisan el altar, las mujeres pisan el altar, lo cual está prohibidísimo por la verdadera Iglesia Católica. Las mujeres van y hablan, los seglares van y comparten las Sagradas Escrituras, hablan la primera lectura, la segunda lectura. Esto es algo prohibidísimo por Cristo mismo, que de Él viene la Santa Misa. No dicen las Sagradas Escrituras, pero sí está expresado en la tradición, porque la misa viene desde los tiempos de las catacumbas. La esencia de la misa tridentina es catacumbal, viene del siglo I. Son las verdades que Cristo dijo en secreto a los apóstoles y que no están contenidas en la Sagrada Escritura. Así lo dice el apóstol Juan, si no me equivoco, que muchas otras cosas dijo nuestro Señor Jesucristo que no están contenidas en estos libros, porque el mundo no, en este libro, porque el mundo no podría contener los libros, pero que son dogma de la Iglesia, que son verdad y el depósito de la fe, porque la Iglesia las practicó desde los primeros siglos. La misa tridentina, la misa católica, se fue embelleciendo, la fueron enriqueciendo con cosas que ya pertenecen a la tradición y a la Sagrada Escritura durante los siglos. Sí, se modificó, pero no se contradijo el dogma ni la esencia. Se enriqueció, se hizo más amplia, más hermosa la liturgia, introduciendo elementos de la tradición y no introduciendo elementos luteranos de un hereje excomulgado que los falsos papas todos han rehabilitado, han elogiado, le han hecho estatuas y estampitas como Ratzinger, Boctila y ahora Bergoglio, que está una estatua roja espantosa, le hizo al hereje Lutero. Bueno, entonces no es una misa católica, no se puede permanecer ahí. Salí de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis de sus plagas, dice la Sagrada Escritura, mis muy amados hermanos que guardan íntegra la tradición católica que viene de nuestro Señor Jesucristo hasta el último Papa Pío XII. Mis muy amados hermanos, que Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.